Y bueno, tenemos a David Au. David tiene una especialización en finanzas en INCAE, estudió contaduría pública y auditoría con minor en finanzas en la Universidad Francisco Marroquín, graduándose en 2010. Desde septiembre de 2018, David es el fundador y CEO de InvestGo, la compañía de tecnología financiera en la que Abra ha confiado para construir un ecosistema de blockchain en Guatemala. También es exgerente financiero para Latinoamérica del LiveSmart, cuenta con una especialización en finanzas en INCAE y es miembro de la Junta Directiva de Nactus. Un saludo, David. Unas palabras. Gracias, Leonel. Buenas tardes a todos. Muy contento de estar participando aquí. Vamos a hablar un poquito ahí de todos esos temas en los que estamos hablando desde el mundo de las inversiones en criptomonedas, que yo no creo que haya algo más con más incertidumbre que el mundo de las inversiones en una tecnología tan innovadora, donde desde que, pues ahí oyeron, yo también soy de la UFM, y en mi tiempo, cuando yo cerré la carrera, o sea, Bitcoin estaba arrancando, pues, o sea, eso era lo más incierto que podía haber, a pesar de que tenía todo la afinidad como económica y todo lo que nos han enseñado en todas las clases de la universidad, ¿verdad? O sea, desde un libre mercado descentralizado, no banca central, moneda controlada, o sea, sin embargo, creo que nadie de ninguno de todos los otros que estábamos en la universidad en ese momento, pues creímos en un proyecto con tanta incertidumbre, pues, ¿verdad? Sin embargo, hoy vemos que ya Bitcoin vale $17,000 y por primera vez desde este año en Guatemala, pues muchos guatemaltecos han podido invertir desde 50 quetzales en el mundo de las criptomonedas, que todavía les digo, es un mundo desconocido para la mayoría de gente en Guatemala. Así que pues ahí vamos a ir compartiendo más adelante. Muchas gracias, David. También tenemos a Omar Regalado, egresado de la Universidad del Valle de Guatemala, inicialmente en formación ambiental, con posterior vinculación a proyectos de impacto social. Cuenta con experiencia de más de 10 años en investigación y proyectos conjuntos con universidades nacionales y agencias de cooperación internacional. Desarrolló proyectos de emprendimiento en Estados Unidos y Guatemala. Actualmente dirige Negocios a Otro Nivel, iniciativa de consultorías empresariales que integra principios académicos de conducta humana y de negocios para apoyar el crecimiento de empresas y organizaciones locales. Lo anterior como un vehículo para el desarrollo humano, social y económico del país. ¿Algunas palabras, Omar? Bueno, pues también emocionado de estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación y pues muy interesado pues de aprender también, ¿verdad? De todo, de cómo se pueden ir navegando y conceptualizando estos temas, justamente conectando los conceptos de incertidumbre en mi formación. Como bien dijiste, yo inicié en el campo ambiental, trabajé como investigador académico, pero pues la familia siempre había tenido empresas, siempre como que tuve un poco esa inquietud por emprender y como que de alguna manera me fui dando cuenta de que mucha de la teoría o muchos de los proyectos académicos de cooperación internacional justamente no resolvían muchas de estas incertidumbres. Había muchos modelos, había muchas propuestas con muy buenas intenciones, incluso con alto presupuesto, digamos, ¿verdad? Muchos entes internacionales que tienen tantos fondos, pero cuando ya uno veía en la práctica, o al menos desde mi opinión, en mi perspectiva, no existían mecanismos, no existían tales parámetros de ir navegando de una manera un poquito más robusta, mucha de esa incertidumbre, y es ahí donde pues, yo me empiezo a acercar más al emprendimiento como vehículo para ir, pues, por un lado, creando una propuesta de valor más real, ¿verdad? Más tangible y no tan, a veces paternalista, digamos, a veces que son un poco nada más desde la teoría. Entonces, en mi caso, digamos, creo que ese ha sido un poco mi recorrido, ¿verdad? De ir de la parte muy académica o muy de teoría un poco más social hacia la parte más empírica, ¿verdad? Entonces, eso es como que tal vez parte de lo que puedo ir compartiendo, ¿verdad? En torno a la incertidumbre. Interesante. Y como tercer invitado tenemos a Diego Rivera. Diego es un emprendedor social graduado del Michael Polanyi College en la UFM y de Draper University en Silicon Valley.
Es el cofundador y CEO de Quilo, una plataforma de capital humano, beneficios y comunicación interna para empresas y sus empleados que mejora el bienestar de los trabajadores y les da acceso a servicios financieros. La misión de Quilo es democratizar el acceso a los servicios de salud y servicios financieros para ayudar a las personas a vivir una vida financiera más estable. ¿Algunas palabras, Diego? Buenísimo, pues muchísimo gusto por la invitación. Gracias por la invitación y un gusto estar acá. Pues ahí contento de poder compartir con ustedes un poco este journey de emprendimiento y creo que también, bueno, en mi caso fue más, yo vengo de una familia de emprendedores, entonces fue algo que esa incertidumbre y esa tal vez amor por el riesgo que tenés que tener ya se traía y fue inculcado desde chiquito, ¿verdad? Desde pequeño. Y pues bueno, ahí empecé en empresa familiar, me decido ir por mi propia cuenta, algo más de emprendimiento con impacto social y con tecnología. Entonces ahí es donde emprendo pues ya por mi cuenta separado de la empresa familiar y empieza toda la otra aventura de aprendizajes. Así que pues nada, un gusto estar con ustedes y compartir tanto con vos, con Omar, David y María y pues todos los participantes. Perfecto. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, les voy a presentar la gran interrogante que tenemos hoy. En las preguntas y respuestas vamos a intentar llegar a una conclusión que es si el carácter subjetivo o un carácter más sistemático, más metodológico, rige en el comportamiento del emprendedor al momento de tomar decisiones, de manejar la incertidumbre. Entonces, de esta manera va a funcionar. Yo haré la pregunta, les daré la palabra y tendrán 3 minutos para responder. Se les va a avisar por chat cuando vea que en 15 segundos para que vayan cerrando sus ideas por ahí. Entonces, bueno, empecemos el foro. La primera pregunta es ¿de dónde ustedes creen que se generan las utilidades del emprendedor? ¿Cuál es el valor que el emprendedor añade? ¿Por qué al emprendedor le pertenecen estas ganancias? Y vamos a empezar con David. Me pusiste para arrancar con la pregunta más difícil. Mira, yo te diría que, pues, en mi trayectoria, yo, a diferencia de oír a Diego, cuando yo me gradué de la universidad, yo dije, definitivamente yo emprender todavía no lo veía, ¿verdad? O sea, era mi objetivo, sin embargo, dije, bueno, tengo muchas cosas más que aprender, ¿verdad? Además, si vos no tenés el apoyo, por ejemplo, de un capital familiar, como que yo no quería llegar con mi papá y decirle, mira, préstame dinero para hacer algo, sino que yo quería construir algo yo mismo, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que mi profesor de finanzas era José Raúl González y yo lo veía a él dando mis clases y decía, no, yo cuando sea grande quiero ser como él, decía yo, era un crack, no sé si alguna vez ustedes lo han recibido de profesor, pero en ese tiempo llegaba con su camisa de Pepsi. Entonces yo dije, no, pues, o sea, yo quiero aprender de empresas así. Y comencé justo a trabajar en Pepsi, trabajé 7 años y medio, viendo toda Latinoamérica y muchos de nuestros lanzamientos, ponete de productos, de bebidas, eran con una alta incertidumbre de éxito, ¿verdad? Y mi jefe decía, de cada 10 lanzamientos que tengamos, uno va a ser exitoso, pero tenemos que lanzar 10. Cuando pensás ahora, pues, o sea, de qué utilidades podés vos capturar, si pensás a nivel económico, por supuesto, todo emprendimiento, difícilmente vos arrancás siendo una empresa rentable, pues, desde el mes uno, ¿verdad? O sea, si pensás en el lado filosófico, aspiracional, te diría que tus utilidades, pues, son diferentes, pues, ¿verdad? O sea, eh, yo te diría que hoy, que este año pues lanzamos después de un año, de todo el año pasado estar, imagínate, armando un negocio en blockchain, en criptomonedas, y lanzarlo en enero, en finales de enero y principio de febrero de este año, justo arrancando una pandemia, o sea, nos cambia todo el mindset, ¿verdad? O sea, todos los objetivos que nosotros teníamos, toda la estrategia, tuvimos que decir, bueno, paremos la pelota, veamos si nuestras estrategias están correctas y volvamos a ver si no había que hacerle un final tuning y volverlas a lanzar, ¿verdad? O sea, sin embargo, te digo, ha sido un aprendizaje gigantesco, ¿verdad? O sea,
Arrancamos, yo me recuerdo el año pasado cuando comenzábamos y le decíamos a un par de amigos que probaran nuestra plataforma y pues veíamos que teníamos 400 usuarios, 300 usuarios y hoy tenemos más de 40,000 usuarios solo en Guatemala, imagínate, ¿verdad? O sea, invirtiendo en criptomonedas, o sea, que es algo que, como te digo, desconocido en este mundo, ¿verdad? Pero la cantidad de aprendizajes que nosotros hemos tenido, como te digo, utilidades del emprendedor, del lado filosófico, impresionantes, o sea, gigantescas. O sea, desde cómo llegar a la persona a nivel de comunicación. Me recuerdo que la estrategia de mercadeo era usar un poco el humor y cosas así. Y después nos dimos cuenta que Guatemala primero pues no estaba educado, pues, o sea, si veían en nuestro feed de Instagram un pequeño Yoda con los ojos de Bitcoin, iban a decir qué bonito, pero no me iba a dar la confianza para yo decir, bueno, aquí hay $10,000, invirtámosla en criptomonedas. Te diría, no pasó ahí. ¿Qué pasó? Aprendimos, ponete que teníamos que meternos al tema educacional, ¿verdad? O sea, contar qué era Bitcoin, contar qué era blockchain, cómo funcionaba. O sea, de que no es una estafa, no es una pirámide. O sea, todo ese tipo de aprendizajes, ponete, han sido impresionantes y sí le ves al final del lado económico un payback, ¿verdad? O sea, al afinar vos ideas de emprendimiento correctas, vas viendo cómo se van ejecutando, ¿verdad? Hay un libro que se llama The Lean Startup y te habla mucho de, bueno, cuando vos tenés una idea, como que implementala, pues, o sea, implementala de una forma chiquita en un mercado más pequeño, pues, o sea, vas a hacer una prueba, pues, o sea, una prueba piloto, lo que hemos oído hablar muchas veces de esto, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho al final a ver si nuestras ideas van a tener un éxito, pues, porque si haces una prueba pequeña y tenés esos resultados, te das cuenta que, pues, entonces si lo haces en grande, vas a poder captar mejores retornos, si quieres verlo así, y por supuesto, arriesgando mucho menos capital y menos recursos si haces una prueba pequeña, ¿verdad? Muchas gracias, David. Ahora vamos a ir con la misma pregunta de por qué las utilidades le pertenecen al emprendedor. ¿Por qué después de que ya se hizo el negocio, las utilidades le pertenecen al emprendedor? Y vamos con Omar. Bueno, pues yo creo que en esencia, digamos, tal vez de manera muy simplificada, uno de los criterios que yo creería como que más justifican el hecho de que el emprendedor tenga derecho a estas utilidades, además de, digamos, todo lo que menciona Knight, de que asume esos riesgos, atraviesa esa incertidumbre, pero bueno, ya atravesó todos esos obstáculos. Yo lo asocio mucho con una idea que propone Peter Thiel en el libro Zero to One, que él habla de un concepto, o él, digamos, enmarca esta idea bajo secretos. Entonces, cuando un emprendedor, cuando una empresa o alguien tiene una tecnología, cierto tipo de información, cierto tipo de habilidad, es como que en esencia es un secreto, ¿verdad? Y ese secreto le permite generar un valor en el mercado, a la sociedad, etcétera, que otros no tienen porque es secreto, por así decirlo. Pero entonces no se trata de ser como egoístas con ese secreto, sino que ese secreto, bajo el concepto el marco de Peter Thiel, es el resultado de haber atravesado esa incertidumbre, de haber asumido ese territorio incierto. Por ejemplo, todo esto que nos comenta David, que actualmente con las criptomonedas es algo tan incierto, ese know-how, ese recorrido que están haciendo, toda esa experiencia con diferentes, por ejemplo, culturas como en Guatemala, todo lo que se está aprendiendo es a la larga un activo intangible, quizá difícil de cuantificar, digamos, en términos económicos directos y demás, ¿verdad? Pero entonces, esa es mi opinión, digamos, que en lo que yo considero que le da ese, llamémosle, derecho al emprendedor de percibir las utilidades. Ese conocimiento que es el resultado de haberse atrevido a esa ambigüedad, de haber asumido riesgos de capital, personales, sectoriales, etcétera, ¿verdad? Y luego, como de alguna manera, una recompensa previa a las utilidades es ese know-how, ¿verdad? Esa metodología, de ese nuevo servicio, nueva tecnología, etcétera, ¿verdad? Que ya pues resuelve un problema, atiende una necesidad en el mercado, agrega un valor concreto, tangible, etcétera, ¿verdad? Entonces yo
por ahí marcaría como esa pregunta, ¿verdad? Que toda esa recompensa de haberse atrevido a navegar la incertidumbre, pues representa conocimiento y ese conocimiento puede ser traducido en utilidades. Perfecto, muy interesante respuesta, la verdad. Y bueno, vamos con la misma pregunta. Ahora vamos con Diego. Hablando de a quién le pertenecen las utilidades, si es de eso, pues va muy en la línea de lo que decía Omar. O sea, vos como emprendedor y cuando emprendes, estás asumiendo muchísimos riesgos, ¿verdad? Riesgos pues, de todos los recursos que estás invirtiendo, y tanto es tu tiempo, capital, costo de oportunidad, ¿verdad? De estar emprendiendo versus estar en otra empresa, ¿verdad? Todo lo que estás dejando de ganar. Y con el paso de ese emprendimiento vos vas ganando know-how, y ese know-how puede ser, como decía Omar, puede ser una tecnología, puede ser conocimiento del mercado, conocimiento de mercadeo, es crear tu equipo, y mucho de eso, en especial en una etapa temprana, vos lo haces básicamente todo, ¿verdad? Es un todólogo de tu emprendimiento. Y obviamente cuando vas creciendo, pues ya vas dividiendo y cada quien va especializándose en tu equipo. Pero básicamente por todo ese journey que vos llevas y por todo ese costo que vos asumís en una etapa temprana y luego seguís asumiendo, ¿verdad? Con el tiempo. No es que sea solo una vez, sino que, por ejemplo, nosotros tenemos política de no repartimos dividendos, sino que todo se reinvierte para crecimiento. Entonces ahí todos los socios pues están dejando de percibir eso y están tomando ese riesgo de capital en este caso para poder seguir creciendo, para tener profits, mayores crecimiento y mayores ganancias en el futuro. Entonces, si no fuera el caso de que la utilidad es del emprendedor o de los accionistas o socios, ¿de quién más? ¿Verdad? Esa es creo que también la pregunta. ¿Quién más sería el dueño de esos profits? Si no es el que lo está haciendo. Si no es el que lo está haciendo y el que está asumiendo todo el riesgo, entonces no lo harían nadie más, porque no lo haces porque es bonito, pues menos en una etapa temprana. O sea, lo haces porque obviamente estás viéndole mucho más el largo plazo. Pero si llegas al final del largo plazo y tenés las utilidades y alguien más te dice, mira, bueno, es la parte del gobierno, obviamente, que eso, pues ahí habrán formas pues, de estructurarlo y todo, pero obviamente tenés que pagar tus impuestos. Pero de ahí te dicen, bueno, tenemos que hacer un profit sharing y que todos los empleados se lo lleven, a menos que vos lo tengas estructurado y que se haya creado así desde el principio, y que así se haya creado la empresa, pues va a ser así. Pero si no, va a ser de los accionistas. Por ejemplo, en nuestro caso también tenemos un option pool, y de esa forma también podemos volver accionistas y socios a nuestro equipo, ¿verdad? A nuestros colaboradores, que no necesariamente van a ser los fundadores o inversionistas, pero tenemos esa opción para que ellos también puedan asumir riesgo en el largo plazo y que también pues puedan ganar, ¿verdad? Muy interesantes respuestas, la verdad. Creo que podemos sacar una mini conclusión aquí, unificando las participaciones, digamos. Al emprendedor le pertenece estas utilidades porque él está haciendo este journey, él está asumiendo el riesgo, y si llega a pasar algo, si el emprendimiento tiene algún problema, él es quien asume las pérdidas, y por eso es que a él también le corresponde asumir las ganancias. Los dejo con Regina para que haga la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta es, en sus emprendimientos, ¿qué fue primero? ¿El objetivo, o sea, la iniciativa, o los recursos a su disposición? Diego, ¿podrías empezar tú, por favor? Súper. Si tú no tenés un objetivo y una visión, te pueden dar 10 millones, 100 millones de dólares y igual te los vas a gastar en cualquier cosa. Si no tenés un objetivo, un why de por qué estás haciendo las cosas, pues simplemente no sabes a dónde vas, y eso es en cualquier cosa. O sea, si tú tenés la visión de que, y nosotros en este caso nuestra misión es poder democratizar el acceso a servicios financieros y servicios de salud para Latinoamérica, nosotros tenemos ese objetivo, ¿verdad? Esa es la misión de Quilo.
Eso es hacia donde queremos llegar y ha sido, pues básicamente desde el principio ha sido ese. Hemos pivoteado y hemos cambiado nuestro modelo de negocio, hemos cambiado nuestra tecnología, hemos cambiado nuestra forma de llegar a nuestros usuarios y de productos también. Y a raíz de eso es que te vas adaptando y obviamente vas cumpliendo para llegar a esa misión y van saliendo los recursos, ya sea adaptándote al mercado, ¿verdad? A través de tus clientes o pues también socios que se van sumando. Pues nosotros recientemente hicimos una ronda de inversión, entonces ahí se sumaron otros socios y van acompañándote en ese camino. Es muy común y ahí que la gente quiere emprender y te dicen, no, es que no tengo el capital, no tengo los recursos. Y la verdad es que tú para empezar, hay pocos negocios que necesitas mucho capital o muchos recursos para empezar. A veces es solo dar tu tiempo y ponerte a echar punta. Entonces, definitivamente, si tú no tienes un objetivo, un why, y a mí me gusta un montón la teoría de Simon Sinek, que es, ¿verdad?, de por qué estás haciendo las cosas, luego cómo las haces y qué terminas haciendo, que es el producto final. Pero lo más importante es ese why, que es el propósito de la organización. Y a raíz de eso, tú vas armando tu equipo, tú vas armando tu estrategia, vas armando tus productos, etcétera, todo el modelo de negocio que va girando alrededor de ese propósito. Después vienen los recursos, el capital, la gente que se suma, etcétera. Ok, gracias. David, ¿nos podrías compartir tu respuesta a la pregunta, por favor? La pregunta, si querés, la repito. Bueno, mira, definitivamente, como dice, Estamos teniendo problemas técnicos. igual no vas a hacer nada, ¿verdad? O sea, no. ¿Aló? Ya te escuchamos. Si quieren. Ahí está. Ya recuperamos el audio. Es que se escuchaba entrecortado. Bueno, tal vez, murió el internet de David, creo. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, gracias. No, cualquier cosa, Omar, entras a batear ahí mientras que me cambio de red. Que definitivamente, o sea, uno tiene que colocar su objetivo, ¿verdad? O sea, los recursos posterior. Y los vas a encontrar siempre, pues, ¿verdad? O sea, al final, uno, por ejemplo, nosotros, yo tengo dos tipos de negocios totalmente diferentes. Y uno de ellos, ponete que nos dedicamos a la parte de traer los paquetes de P.O. Box, gente, pues era un negocio donde cuando hicimos nuestra acción estratégica, que imagínate, nosotros nos tardamos alrededor de 5 meses en pensar en el siguiente año. A partir en el siguiente año, viendo nuestra estrategia. Bueno, perdimos a David por su conexión. Tal vez dejamos que él comparta su respuesta después. Y vamos con Omar. Por favor, gracias. Ok, sí, digamos, comparto lo que mencionaron ya Diego y David, ¿verdad? Con que el objetivo creo que siempre es imprescindible, ¿verdad? Es indispensable arrancar por ahí, aunque sí considero de que los recursos en muchos contextos pueden ser determinantes para definir si una ruta es posible o no. Y justamente en mi experiencia, digamos, actualmente yo me dedico a consultorías, entonces ofrezco servicios y en esencia yo vendo lo que sé, ¿verdad? Este giro de negocio yo lo inicié justamente porque no tenía mayor recurso en un momento digamos, no tenía la liquidez y además también pues quería como darme un espacio después de cierto tipo de actividades profesionales. Entonces, definitivamente los recursos como que me obligaron, o la ausencia de ciertos recursos, por ejemplo, ¿verdad? O también más que la ausencia, el tener la flexibilidad de, por ejemplo, no necesitar
un equipo de trabajo, no necesitar una sede, infraestructura, una operación de logística, sino que simple y sencillamente poder vender lo que sé a través de un paquete de servicios. Ok, con esos recursos yo ya puedo generar un valor. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los emprendimientos en los que yo he participado, ¿verdad? Directamente, donde los recursos fueron primero, por así decirlo, como el criterio de decisión, parte de los recursos, pero obviamente el objetivo, el eslogan, por ejemplo, de esta iniciativa de negocios a otros niveles, mejores empresas para el desarrollo del país. Yo sí creo verdaderamente, de manera un poquito romántica, un poquito idealista o un poquito hasta ideológica, ¿verdad? Que el emprendimiento como tal es el vehículo que promueve el progreso colectivo, ¿verdad? Y en ese progreso se incluye al individuo, las personas que son parte de un emprendimiento aprenden valores, aprenden habilidades, aprenden diferentes tipos de capacidades técnicas, sociales, psicológicas y demás, ¿verdad? A nivel organizacional también se desarrollan diferentes tipos de, mm, de capacidades, ¿verdad? Y no digamos a nivel social, ¿verdad? Y a nivel de país. Entonces, obviamente se contribuye al Producto Interno Bruto, entre otros indicadores, ¿verdad? Pero dejando de lado esa parte, digamos, filosófica del vehículo del emprendimiento, digamos, ese es mi objetivo, por de ahí que lo compartiera, ¿verdad? Entonces, no se puede quizá divorciar, creo yo, el objetivo, aunque los recursos sean los que determinen una ruta, ¿verdad? El objetivo creo que siempre tiene que estar. Y pongo un ejemplo con otra iniciativa en la que participé más o menos entre el 2012 y el 2015, con una cadena de comida saludable. En ese entonces, por ejemplo, sí era digamos, o sea, los recursos, había cierta disponibilidad, había muchos inversionistas interesados, y ahí sí fue más el objetivo el que fue guiando, ¿verdad? Entonces, teníamos como que cierta flexibilidad para ver cómo dirigíamos el emprendimiento. Y pues, digamos, en mi caso tengo experiencia con un poco de los dos escenarios, ¿verdad? Cuando el objetivo está primero y otros cuando los recursos son los que dirigen la decisión, ¿verdad? Pero en cualquier caso, por ejemplo, en este otro ejemplo donde el objetivo dirigía y los recursos quizás no eran una limitante tan grande, pues siempre está en el centro. El objetivo creo que es fundamental. Lo que compartía Diego de Simon Sinek creo que es súper importante, ¿verdad? De tener ese por qué. Eso es algo crítico en cualquier ruta que tenga que ver con el emprendimiento, en mi opinión. Gracias, Omar. David, no pudimos escuchar tu respuesta. Sí, perdón, ahora sí ya estoy en una red mejor, más estable. Mira, yo lo que les decía era que ambas son viables, pues, ¿verdad? O sea, yo creo que ninguna es la regla de la fórmula, ¿verdad? O sea, pocas veces uno tiene la habilidad o la posibilidad de tener una empresa donde pues los recursos son básicamente más ilimitados, no infinitos, porque eso es imposible, pero sí de una manera más donde no te va a limitar pensar en grande, ¿verdad? O sea, yo, por les decía, yo trabajé 7 años y medio en CBC, y ahí nunca nos decían que teníamos que pensar más chiquito porque los recursos fuera una limitante. Es más, nosotros deberíamos de pensar en grande, y el problema de conseguir los recursos para hacer ese sueño realidad, pues se lo pasábamos a finanzas para que viera cómo nos iba a dar esa plata para ejecutar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Pues el lado de mercadeo se comenzaba a fumar unas ideas de bebidas astrales, pues, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo que habían bebidas que hasta para las edades, que cuando si eras mujer y eras hombre, a cierta edad tú deberías de tener tal bebida por tales vitaminas, y decíamos, bueno, esto es una buenísima bebida, tal vez esta empresa no debería estar en Guatemala, sino que debería estar en Europa, porque en Guatemala, ¿quién te va a estar pagando 20 quetzales por una bebida que necesitas tomar entre 20 y 22 años, por ejemplo, ¿verdad? O sea, o si te lo pagan, pues se vuelve un nicho. Sin embargo, pues seguíamos pensando en grande y seguíamos soñando así. Y hoy te digo, o sea, esa empresa, yo entré teníamos alrededor de 9 millones de EBITDA de cuando entré en el recién graduado de la universidad, y cuando me retiré a los 7 años y medio la dejé en 45 millones de EBITDA. Un crecimiento gigantesco, pues, ¿verdad? O sea, hoy yo hablo con el equipo que se quedó trabajando ahí en los proyectos que vimos, y pues se contrató a una empresa en Japón para ver todo este tema de desarrollo de productos nuevos. O sea, al final, pues los recursos en ese caso
no eran lo que te iba a limitar, ¿verdad? O sea, era al final, esos recursos los ibas a conseguir. Por otro lado, no todos los emprendedores arrancan así, ¿verdad? O sea, vivimos en Guatemala donde aquí no existe un acceso a venture capitalists, angels, o sea, aquí es difícil conseguir ese tipo de capital con una buena idea, ¿verdad? O sea, si estuvieras en Estados Unidos, en Silicon Valley, te vas a reuniones y ahí te encontrás con gente que por supuesto te va a poner un poco de plata. Aquí normalmente tenemos que arrancar con friends and family y luego y vamos para arriba a decir, bueno, voy a buscar quién más, como decía Diego, voy a vender acciones, a ver quién quiere apostar en esta idea e ir para allá, ¿verdad? Entonces, de nuevo, o sea, al final hoy te digo, en mis proyectos, en mis empresas, en ambos, al final todo el equipo está culturizado a decir, bueno, pensemos en grande, no importa que ahorita tengamos 30,000 quetzales de cash flow en una de las empresas y queremos lanzar más tiendas, no importa, eso lo vamos a ir a conseguir después. Y así ha sido, ¿verdad? Entonces, siempre al final, creo que para los accionistas, si tú tienes un payback de tu inversión, ¿quién no te va a dar la plata? Pues, o sea, sí, y no es lo mismo yo haber pedido, por ejemplo, en el caso de Abra, que es un tema de blockchain, criptomonedas, pedir plata en enero cuando yo estaba lanzando, a hoy, que son 11 meses después, y puedo decir, mira, tengo 40,000 usuarios solo en Guatemala, fondeamos alrededor de $1,000,000 al mes, o sea, etcétera, etcétera, pues, o sea, cualquier accionista va a venir y va a decir, mira, seguir soñando en grande y por qué no lanzas tu empresa en otros países y ponete hoy, hace un ratito que antes de esta llamada, estábamos viendo ya la estrategia para abrir la operación en 4 países más en Latinoamérica en un solo año, pues, ¿verdad? Entonces ahí decís, puchica, pues esto está de locos, pues, ¿verdad? Pero al final, pues yo creo que los emprendedores somos medio locos para lograr lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, definitivamente. La verdad es que qué interesante escuchar sus puntos de vista y su experiencia. Y pues creo que podemos concluir que el objetivo, el why, como dijo Diego, es lo más importante y que aunque Omar, por ejemplo, tuvo varias experiencias, tanto empezando con recursos o con el objetivo, la mayoría de ustedes ha iniciado con un razonamiento causal, que es, llega primero el objetivo y después los medios. Y bueno, tal vez cambiando un poco el tema, sabemos de que, como mencionamos, o sea, el emprendedor tiene una idea, pero las ventas y la cantidad que esté venda en el futuro son inciertas. Entonces, eso puede llevar a que hayan ciertos cambios en el negocio. Lo que mencionamos, que era la tolerancia a la ambigüedad, el estar yendo hacia un objetivo y pensar al mismo tiempo, tal vez este no es el objetivo. Y esto va a la tercera pregunta. De si ustedes en su emprendimiento consideran que han cambiado el curso o el objetivo en algún momento. Vamos a empezar la pregunta con Omar. Bueno, en mi caso me he ido adaptando, aunque sí, digamos, siguiendo la conclusión de la pregunta anterior, creo que sí mantuve ese pensamiento causal, porque al final como que sí tenía un objetivo claro. Y yo creo que es importante reconocer en qué entorno estamos operando y qué es lo que queremos aportar como emprendimiento, como empresa, ¿verdad? Creo que dependiendo del contexto, puede ser importante mantenernos en ese carril, aunque sea quizá un poquito no tan arriesgado y quizá no tan incierto como el de otro tipo de emprendimientos que sí son mucho, que sí requieren de ese pensamiento más efectual, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante es saber en dónde estamos. Entonces si tenemos una operación básica, financiera, de algún producto en particular, etcétera, pues no estamos inventando el agua azucarada, ¿verdad? No estamos tal vez solo replicando modelos conocidos, solo estamos llenando una necesidad en un quizás segmento demográfico o una región geográfica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que pues no es que el pensamiento causal quizás sea menos o más, ¿verdad? O inadecuado, sino que solo saber dónde estamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene consecuencias justamente cuando perdemos tal vez el norte, ¿verdad? Y yo creo que puede tener como de alguna manera un impacto ir teniendo como esa confusión de qué es lo que estamos buscando. Entonces, si solo quiero generar ventas, puedo mantenerme en un entorno relativamente predecible, en un entorno relativamente estable, ¿verdad?
pero si yo lo que quiero, digamos, como nos comparte David, ¿verdad? Que seamos todo esto de criptomonedas, algo completamente nuevo, son ahí sí que pioneros en territorio desconocido, tierra incógnita. Entonces, obvio que tienen que hacer su operación sostenible, digamos, así como él y tantos otros emprendimientos, pero el valor de ese tipo de emprendimientos no está solo quizá en las ventas, sino ya en todo ese aprendizaje, en el desarrollo de datos, en interpretar, digamos, tendencias y aprender tantos elementos en el camino, ¿verdad? Entonces, en ese contexto yo creo que puede ser valioso, por ejemplo, perder de vista un poco esa incertidumbre de las ventas o lo que es certero en términos, por ejemplo, financieros o económicos, porque hay valores o activos intangibles, obviamente, insisto, sin descuidar la sostenibilidad, ¿verdad? Que sí pueden tener un valor agregado a futuro. Entonces, por ahí más o menos veo yo el tema de navegar esta pregunta, ¿verdad? De saber primero dónde estamos parados. Si solo queremos ventas, pues bueno, nos podemos manejar en un camino, pero si estamos además explorando tierra desconocida, podemos quizá ignorar cierto tipo de incertidumbre concreta, pero pues reconocer todo lo que estamos aprendiendo en el proceso. Muy interesante, la verdad. Y ahora vamos a pasar con la segunda respuesta. Diego, ¿alguna vez has sufrido este tipo de ambigüedad, que has tenido que cambiar el curso de tu proyecto o algo parecido? Sí, mira, en un emprendimiento, una de las claves es tenés que irte adaptando y tenés muchos, tal vez microcambios y otros que sí son más significativos o más sustanciales. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas principales para poder pues hacer crecer tu negocio. Y algo bien importante es el product market fit, ¿verdad? Cómo estás solucionando el problema a tus clientes, a qué clientes, ¿verdad? Y qué problema estás solucionando. Cuando uno empieza en un emprendimiento, empezás con muchísimas hipótesis. Tenés un modelo, si, pues, si lo haces, digamos, siguiendo así buenos pasos, vas a tener un modelo financiero, un modelo de negocio, y al final de cuentas, todo eso son hipótesis. Entonces, lo que vos tenés que hacer es ir reduciendo esa incertidumbre a través de ir testeando tus hipótesis. Unas hipótesis van a funcionar, otras hipótesis van a ser desastrosas y no van a funcionar. Lo que tenés que ir haciendo es jugando con eso, viendo cuáles sí funcionan y cuáles no, y pues moviéndote rápido. Y ver también, pues ya disectar un poco por qué no funcionaron y cómo lo puedes mejorar. Porque si no, pues puedes tronar bien fácil, ¿verdad? Si estás necio con una hipótesis y el mercado te está diciendo que es otra cosa y seguís con esa hipótesis, pues lo más probable es que uno truene. Entonces, hay muchísimos microcambios a lo largo de tu emprendimiento. En nuestro caso, tuvimos tal vez el más significativo el año pasado, a final del año pasado, y un poco la historia es, nosotros empezamos con microseguros, integrando tecnología con aseguradoras para que fueran servicios de salud y seguros mucho más accesibles para personas de más escasos recursos. Lo que nos dimos cuenta cuando entramos a una comercialización digital, y esto es bien importante, pues por lo menos en mi giro de negocio, es cuánto te cuesta adquirir un usuario, el Customer Acquisition Cost, y el Customer Lifetime Value, cuánto te va a generar ese usuario. Y en base a eso uno puede ver la sostenibilidad de tu negocio. Si esa relación, que es la división básicamente Lifetime Value dividido Customer Acquisition Cost, es muy bajo, pues no vas a tener un modelo de negocio sostenible. Y en nuestro caso era muy costoso colocar un seguro digital pues bastante accesible, y el lifetime value tampoco era tan extenso. Entonces empezamos a hacer diferentes iteraciones, empezar a testear con usuarios. Luego hicimos el pivot a nuestra nueva plataforma para empresas y ese ratio pues subió, o sea, más de 10x, ¿verdad? Entonces tenemos un costo de adquisición pues mucho mejor, un lifetime value mucho más largo y que te haga un modelo de negocio mucho más sostenible. Entonces, en resumen, vos vas haciendo microcambios, a veces tenés que hacer cambios más grandes, pero siempre te estás adaptando al mercado.
Perfecto, muy interesante. Y para terminar la pregunta, vamos con la respuesta de David. ¿Qué nos dices al respecto? Como les decía, yo pasé bastante tiempo aprendiendo de esta cultura de CBC y Pepsi, ¿verdad? O sea, cuando se me cortó el internet, les decía que nosotros hacíamos una planificación estratégica que duraba 6 meses, imagínense. O sea, nosotros era mayo y del año en curso yo tenía una reunión, porque yo veía la parte de planificación financiera, y tenía una reunión con el CEO y la reunión se llamaba el planning del planning. Entonces en esa reunión planeábamos la planeación y todos los meses nos juntábamos para ver toda la planificación de toda la compañía, de todos los productos. Entonces, imagínense, veíamos incluso hasta llegar cuántas cajas de Petit manzana se iba a vender en tal mes en Guatemala, ¿verdad? O sea, un desglose súper minucioso. El gasto fijo lo manejábamos con OBZ, se llamaba, que es Sustamento Base Cero en portugués, y que era construcción base cero, es decir, que no era como agarrar los gastos fijos y subirle 5%, sino que construíamos de cero la realidad de todo el negocio. Y al final, ¿qué me dejó esto a mí de lección, verdad? O sea, mes a mes nosotros comparábamos los resultados y todas las estrategias que se ejecutaban versus lo que habíamos tardado tanto tiempo planificando, ¿verdad? O sea, es verdad que lo que yo planifiqué probablemente en agosto, la realidad pudo haber cambiado, pudo haber sido que un producto de los que yo lancé se volvió un éxito y entonces en lugar de yo proyectar vender 10,000 cajas, vendía ya 50,000 cajas, entonces la realidad iba a ser que había más. Para eso hacíamos forecast, 3 forecasts durante el año, para sensibilizar de nuevo el año, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Al final, eh, todo esto son objetivos que nosotros nos poníamos para cada indicador de todo el negocio, ¿verdad? Lo mismo pasa, les digo, en el mundo de criptomonedas. O sea, antes yo vendía jugos, o sea, té frío, Gatorade. Era más predecible, si quieren verlo así, ¿verdad? O sea, yo sabía que en Semana Santa pues explotaba el Gatorade, porque todo el mundo se estaba muriendo de calor. Pero en el mundo de criptomonedas, cuando me dijeron, mira, proyecta un P&L y proyecta cuánto vas a estar depositando, cuánto va a ser el trading de inversiones en Guatemala, cuánta gente va a comprarte Bitcoin, fue como, wow, ¿cómo hago eso? Pues, o sea, porque no había ni información en el mercado como para yo decir, bueno, voy a ir a comprar la data y vamos a ver qué está haciendo la competencia, captámosle un par de puntos de share en el mercado. O sea, no, o sea, aquí era de verdad fumarte un P&L, pues, ¿verdad? O sea, decir, bueno, más o menos veamos a la competencia en el mundo. ¿Qué está haciendo México? ¿Cuánto mueve México? Puchica, estos manejan billones. Puchica, si yo tuviera 1% de eso, puchica, con eso estoy hecho, pues, decía yo, ¿verdad? Pero la realidad, ¿verdad? O sea, al final sí tuve que poner objetivos y eso les decía yo al principio, que pues, o sea, nosotros pensábamos, por ejemplo, tener un volumen de transacciones de $100,000 al mes. O sea, en la realidad, o sea, estos 15 días que yo llevo 1,300,000 de transacciones, imagínense. O sea, mi presupuesto, o sea, está 13 veces arriba de lo que yo planeé hace un año, por ejemplo. Lo mismo pasa, al final lo que les decía, en la pandemia yo había pensado, bueno, vamos a tener $100,000 más en eventos. ¿Eventos dónde? Si ahorita no hay ni un evento, pues, o sea, la pandemia nos cambió todo, ¿verdad? Entonces, todo eso hizo que, como les decía, nos cambiara el enfoque de todo el negocio, pero al final siempre basado en planificación, o sea, en estrategias para poder cumplir esto, ¿verdad? Bueno, creo que de todas las participaciones podemos sacar una conclusión, que es la adaptabilidad, el ir evaluando cómo va el emprendimiento, cómo va el negocio e irse adaptando. Y esto se puede ver tal vez como un mecanismo de lidiar con la incertidumbre. Porque si yo no mantengo una mentalidad de, bueno, yo voy a hacer esto y solo voy a hacer esto hasta el final, es probable que si yo fallo, o sea, pierdo todo, ¿verdad? En vez de tener una mentalidad, bueno, voy a probar esto y si no sirve, lo voy a cambiar, lidiando con la incertidumbre poco a poco, para ir viendo qué funciona mejor y pues al final captar los mayores beneficios. Bueno, siguiendo con la próxima pregunta, que sería, para tomar decisiones, ¿ustedes se basan más en la intuición o en la razón? Podríamos empezar con Omar, por favor.
Bueno, yo trato de ser lo más racional que se puede, pero eso es siempre como, creo que es muy fácil caer en ingenuidad cuando uno está siendo racional. Creo que uno puede tener muchos datos, mucha información, puede tener modelos, puede tener proyecciones, ¿verdad? Pero muchas veces también pues, hay sesgos, a veces hay ruido en la información, hay tantos factores que pueden hacer que no necesariamente, aunque estemos usando la lógica y la razón, quizás no sean como decisiones tan acertadas, ¿verdad? Obviamente, al menos en el proceso sí tenemos control y al menos yo sí trato de agotar lo que esté en mi control que tenga relación con la razón. Entonces yo sí me inclino mucho por esa parte, pero sí creo que hay cierto tipo de, tal vez como de desconocimiento o de sospecha hacia la intuición. Yo sí creo, digamos, desde la parte psicológica que pues como que hay muchas variables en la mente humana, hay muchas maneras de hacer la lectura, por ejemplo, de circunstancias, de escenarios, de fenómenos sociales, que yo sí le doy cierto valor y cierto peso a la intuición también. Entonces, trato de que no sea tan como que una y la otra, sino que mi meta en particular, digamos, actualmente, pues tal vez yo no estoy a cargo de decisiones tan eh, relevantes en términos, por ejemplo, financieros, sino que más que todo yo asesoro a personas o trato de darles puntos de vista o ángulos desde donde analizar una decisión con clientes, con gerentes, etcétera, ¿verdad? Y yo trato de que ambas sean tomadas en cuenta hasta cierto punto. Entonces yo creo que sí son importantes. Yo creo que al menos en mucho de lo que yo he leído en la universidad, por ejemplo, como que la tendencia es a ignorar la intuición o incluso como que hasta ser muy sospechoso de ella. Yo creo que es más que todo una confusión de ser irracional o confundir intuición con ser impulsivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que al final tiene su lugar la intuición, obviamente solo luego de la razón. Creo que también uno puede ver el valor que tiene la intuición en determinados actores que tienen mucha experiencia en un campo, ¿verdad? Por ejemplo, corredores de bolsa, diferentes expertos, digamos, en ciertos sectores, ¿verdad? La intuición tiene un valor, pero solo porque tienen suficiente expertise. Entonces, todo eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? La intuición tiene su lugar, pero sí creo que es irresponsable como que tomarla en cuenta como un criterio único, ¿verdad? Y también creo que le aporta la razón. Entonces, digamos, si me ponen a decidir, me inclino por la razón, pero yo cada vez más con la vida y la experiencia le voy dando un lugar un poquito más protagónico a la intuición. Pero insisto que siempre dentro de un contexto que la razón haya tenido su peso, ¿verdad? Si tuviera que darnos un porcentaje. Mm, tal vez 80-20. 80 razón, 20 intuición. Y aplica un poco lo de Pareto, que el 20% al final tiene mucho peso, ¿no? Entonces, pero sí, en términos absolutos, 80-20 tal vez. Gracias, Omar. Diego, ¿nos podrías dar tu respuesta, por favor? Sí, pues ahí yo también estoy de acuerdo en lo que dijiste de la intuición, que creo que decía Omar, creo que está un poco mal vista y porque se confunde con lo irracional, pero al final de cuentas, tu intuición o pues cuando uno siente las cosas, a veces es el conjunto de distintas variables o distinta información, tanto consciente, inconsciente o hasta subconsciente que tú tenés. Que has visto pues en los distintos escenarios y que tu cerebro pues va acumulando y en base a eso es que va creando las distintas conclusiones, ¿verdad? Otra cosa, con la razón a veces tenés información incompleta. Entonces, por muy racional o por un método deductivo que tú hagas con Exceles y con mil gráficas, a veces no tenés la información. Entonces, tenés que depender de la intuición. O de otro tipo de experiencia o información más vivencial. Entonces, yo creo que depende mucho el caso. Para decisiones en donde ya tenés históricos de información y puedes evaluar ya tendencias, creo que ahí sí definitivamente es la razón, porque puedes evaluarlo y vas a tener una información mucho más completa. Pero a veces para, por ejemplo, nuevos features, a nosotros nos encanta hablar con nuestros clientes, entonces ver qué es lo que ellos están tal vez teniendo de pain points, entonces en base a eso solucionar eso. O
pues a veces hay cosas que no hay en el mercado y que nosotros estamos desarrollando y digo, pues esto creo que sería algo genial para hacer y lo hacemos, ¿verdad? Y obviamente eso va por información acumulada que va por experiencias con clientes, experiencias de ver otras plataformas, experiencias con nuestra plataforma, etcétera. Entonces creo que depende mucho el escenario y qué te vas a basar, ¿verdad? Y cuál es la información disponible. Y si es un porcentaje, yo sí le daría más de 20%, no sé cuánto, porque como te digo, depende del caso, pero creo que sí tiene bastante peso. ¿En Quilo cuánto le pondrías? Perdón, la curiosidad. Que depende del caso, porque no es siempre, ¿verdad? Y no solo es la intuición de uno, sino que es la intuición de todo el equipo también, o por lo menos de los responsables de cada área. Entonces, si nos vamos a algo de desarrollo, a veces yo les digo, mucha, necesitamos esto, esto y esto, y me dicen, mira, tal vez pensemos esto, o va como, mira, lo hemos hecho así, y tal vez esta es la mejor estructura, y al final terminan teniendo razón. Entonces, va a depender, creo que el caso, si tenés información histórica completa y es algo que es ya más predecible, totalmente, ahí te da 100% razón, que lo vas a poder hacer hasta un modelo económico, ¿verdad? Y predecible. Pero si son cosas que no tenés esa información o tenés información incompleta, pues hasta te puedes ir 50-50, ¿verdad? Gracias, Diego. ¿David? Me dejaste pensando, Diego, en lo que estabas diciendo, pero mira, yo lo que les puedo compartir es que cuando yo salí de la universidad, yo creía que era Cristiano Ronaldo, ¿verdad? O sea, que había estudiado un montón y que venía de la UFM y pues me las sabía todas. Lo que me pasó en la realidad es que cuando entré a trabajar, pues había gente con más experiencia que yo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que habían ido a sacar su maestría a la calle, ¿verdad? O sea, que conocían el mercado. Mi jefe era el número uno en marketing y ese tipo, a pesar de que era mercadólogo, veían los números y decía, ese número no me cuadra. Y yo decía, no puede ser. Si yo pasé hasta la 1 de la mañana cuadrando los números, vine a las 6 de la mañana y ¿por qué no está, verdad? O sea, no puede ser, le decía, ¿verdad? Me decía, no está y al final tenía razón. Yo estaba mal, ¿verdad? O sea, ¿qué me dejó esto? Es que al final muchas de las tomas de decisiones, o sea, pensando en si te vas por feeling, es muy distinto el feeling cuando vos no tenés experiencia a cuando vos tenés experiencia. O sea, puedes basarte en tu intuición si vos conoces el mercado. O sea, si vos tenés ese feeling de lo que está pasando en el mundo, pues, ¿verdad? O sea, yo estuve un año, por ejemplo, trabajando en la licorera y la que hacía las fórmulas del Ron Zacapa, XL y todo, tenía un feeling para decir, echémosle, hagamos un XL de pepino limón, vas a ver riquísimo. Y al final, pues tenía razón, pues, ¿verdad? O sea, ese feeling sin data, o sea, solo con ella, con su experiencia, lo podría ver, ¿verdad? O sea, entonces al final yo te diría, pues existe una diferencia grande entre tomar decisiones en base a tu intuición, si tenés experiencia, versus algo que no tenés experiencia, ¿verdad? Y lo otro es que definitivamente la toma de decisiones cuando tenés números que te respaldan la información son más, son más efectivas y más atinadas, creería yo, ¿verdad? O sea, cuando uno toma una decisión en base a decir, vámonos para allá, ¿por qué? Porque es que mi feeling me tira que va para allá el viento, o sea, pues lo que va a pasar es que probablemente o le pegaste y va a ser una ruleta, o sea, una apuesta, y entonces caíste bien, o definitivamente te vas a ir a reventar contra la pared más constantemente, versus que tal vez en una de esas le atinaste a algo directo, ¿verdad? Cuando tenés números, te puede decir que por allá no va la cosa, pues, ¿verdad? O sea, que definitivamente puedes ver y sacas un pequeño estudio de mercado y te das cuenta que tus usuarios están utilizando la aplicación para invertir en criptomonedas, a pesar de que Abra significa a Better Remittances App. O sea, la aplicación se diseñó para enviar remesas, o sea, para enviar fondos a cualquier país. Entonces decís, pero ¿cómo así? Pero si mi feeling era remesas, pues, o sea, hacia allá iba. Pero la data te dice, la gente está comprando Bitcoin, manteniéndola, pues, o sea, entonces el mundo cambió para el caso de Abra, pero en base a números, pues, ¿verdad? O sea, en base a lo que te está diciendo la realidad de lo que los usuarios están usando en tu mercado, ¿verdad?
Gracias a los tres por sus respuestas. Pues no sé si los confundí un poquito, pues, pero... No, la verdad, sí estuvo claro. Podemos concluir de la respuesta de los tres que juega un papel muy importante en la toma de decisiones la experiencia y la información que se tienen disponibles al momento de la toma de decisiones. La experiencia va de la mano con la intuición y la información con la toma de decisiones basada en razonamientos. Entonces, me pareció interesante sus respuestas. Ay, solo por curiosidad, David, un porcentaje. Mira, yo me voy por lo que decía Omar, un 80-20, pero el 20 sí es con experiencia. O sea, si no tenés experiencia, me iría más a un porcentaje más alto en base a números que irte a lo subjetivo, pues, ¿verdad? Gracias. La verdad es que posturas muy interesantes. Antes de pasar a lo siguiente, quisiera mencionar algo. Hay un artículo de un website que se llama Farnham Street, que se llama Intuition versus Rationality, que precisamente dice el autor, puede en realidad que todas nuestras decisiones racionales sean basadas en intuición. Y una vez que nosotros tenemos la intuición, utilizamos la razón para justificar esas decisiones intuitivas que tomamos. Pero bueno, eso es un tema del que podríamos estar hablando horas y horas. Ahorita Si me vamos a dejas pasar al agregar último. 10 segundos sobre eso, definitivamente yo creo que tu intuición te tiene que tirar hacia dónde quieres ir a analizar data, pues, o sea, porque no es como que la data la encontrás en el Excel y descubrís algo, pues, tu intuición va a decir, quiero ir a analizar algo en específico porque hacia allá va mi idea, pues, después descubrís que la data te lo refleja, pues puede ser, ¿verdad? Exactamente, precisamente eso es lo que dicen, David. Entonces vamos a pasar a la última pregunta. También, o sea, no solo es eso, sino que vos armás tus teorías y tu pensamiento en base a lo que has vivido y después vas y lo comprobas con data. Entonces vos vivís y en base a eso te vas generando tus hipótesis, tus teorías y todo, y se puede decir intuición. Y después decís, bueno, voy a tomar esta decisión y lo respaldas por la data que tenés disponible. Bueno, ahorita, dado que lo que acabamos de hablar, quisiera saber si alguno de ustedes cambia su postura acerca de los porcentajes de intuición y de razonamiento. Si creen realmente que es 80-20 en el caso de David y Omar, o siguen en la misma postura. Yo dije un promedio, digamos, tal vez no es algo tan robusto como dato, ¿verdad? Y digamos, yo creo que sí resaltaría lo que dijo Diego, o sea, al final es caso por caso. Entonces, digamos, en un promedio, digamos, hay casos en los que pues, uno se lo tiene que jugar porque no tenés data o la data que tenés es insuficiente, incompleta o de dudosa confiabilidad, ¿verdad? Entonces tenés que apostar, ¿verdad? Entonces ahí pues te vas un poco con el gut feeling, con la intuición, si acaso corresponde. También creo que vale la pena saber cuándo es mejor no decidir o no tomar una decisión. Creo que eso pues a veces cuesta mucho, ¿verdad? Como que tenemos cierta presión a tener que tomar una decisión y se nos olvida que se vale no tomar una decisión y esa es una decisión en sí, ¿verdad? Entonces, ¿Qué diría Mises, Omar? no sé, recordame. Acción humana, que igual toda inacción sigue siendo acción. O sea, Correcto. si no tomar una decisión ya es una decisión en sí. Sí, estoy de acuerdo. No sabía a qué te referías exactamente, entonces mejor dije ahí no vaya a ser, no vaya a ser descuartiza ahí alguna cita de Mises. Pues exacto, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, digamos, regresando a la pregunta de los porcentajes, es caso por caso, yo creería, ¿verdad? Y sí, en promedio, pues es ahí donde yo me inclinaba un poco más por esta tendencia a la razón, pero como promedio lo mantengo. Yo también me diría que pensando lo que dice Omar, o sea, yo creo que no es una regla, pues, o sea, de que siempre es 80-20 o 100 en números. Imagínate si vos vas a querer emprender una idea disruptiva, o sea, ¿cómo sabes si no tenés data? O sea, ¿cómo sabes si la gente va a usar un sistema de Bitcoin para pagar una bebida en plus si nadie ha pagado con Bitcoin en plus? O sea,
que te vas a ir con la intuición, pues, o sea, te vas a ir con el feeling, decir definitivamente hacerlo, y como les decía en una intervención pasada, eso de hacer de lean on startup y hacer pruebas pequeñas, estás probando tu intuición, pues, pero basas después tus conclusiones con data, porque entonces decís, bueno, voy a probar, definitivamente hice fiesta en Plus y pagó el 20% de toda la gente que estuvo acá, pues entonces estuvo interesante. Hice una fiesta en Plus y nadie pagó con Abra, con Bitcoin, y decís, bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues, pero en base a algo tenés que ir al final a concluir, pues, ¿verdad? Y al final, acuérdate que todas las empresas, un socio lo que va a querer es dividendos, pues, y no se va a basar mucho en tu intuición. Al final va a decir, bueno, le pegaste con tu intuición, pero dónde está la plata? Pues, o sea, ¿dónde están los dividendos que dice Diego que no puedo decretar, sino que lo estamos reinvirtiendo? Pues, ¿cómo se recapitalizó mi acción, verdad? Precisamente. Y bueno, ya estamos llegando al final del foro. Antes de pasar a las preguntas y respuestas con el público, quisiera dar una conclusión corta de qué es lo que podemos sacar de este foro, de las ideas que discutimos el día de hoy. Primero, o sea, la incertidumbre es algo necesario en nuestra vida. O sea, sin la incertidumbre, nadie diría, bueno, voy a emprender porque puedo captar los beneficios. Si no hay incertidumbre, no habría utilidades porque ya está dado todos los precios, ya se sabría todo lo que va a pasar en los mercados. Entonces, esa incertidumbre es lo que lleva a las personas a emprender, y ese emprendimiento es lo que jala hacia adelante a la raza humana, lo que hace que los humanos progresen, el motor de progreso. Entonces, el hecho de que nuestra vida en gran parte es incierta es la razón por la que nos hemos desarrollado tanto como lo hemos hecho. No sé si tienes algo que decir, Regina. Si no, empezamos solo las preguntas y respuestas con el público. ¿Empezamos? Ok, entonces si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y prender. Yo le doy la palabra para que pregunte, ¿verdad? Y eso. O pueden escribirlo por el chat. Puede ser una pregunta preferiblemente relacionado al tema, ¿verdad? Que no les dé pena, pregunten, aprovechen. Está buena este tiempo. La verdad que yo no había tenido un foro donde explotara más así. Siempre me ponen a hablar de Bitcoin y de Abra y no temas como más filosóficos. No temas tan menos complejos, decido. Cabal, ya hasta me sé mi speech de memoria, pues te digo. En cambio aquí ahorita sí me hicieron pensar. Como que si explicar blockchain fuera fácil, decido. Te lo juro que me ha sido más fácil explicar blockchain que ahorita que me haces pensar, pues, ¿verdad? O sea, de lo que realmente está pasando en la vida del emprendedor, pues, ¿verdad? O sea, y al final la incertidumbre siempre existe, ¿verdad? O sea, siempre va a existir. Como dice Leonel, si no existiera incertidumbre, seríamos millonarios, pues, o sea, ¿cuántos de los 44 que estamos en este foro invierten en Bitcoin aparte mío, por ejemplo? O sea, si yo hubiera invertido $1,000 cuando yo estaba saliendo de la universidad, a $1 cada Bitcoin, al precio de hoy tendría 17.5 millones de dólares, pues. O sea, racionalmente, si yo supiera eso, hubiera ido a empeñar la casa de mis papás, hubiera prestado dinero en todos lados, igual ahorita sería multimillonario, pues definitivamente mi fondo de pantalla sería una playa, ¿verdad? Entonces, al final pasa lo mismo, pues igual en los negocios, ¿verdad? O sea, al final vas a emprender, vas a tener cierta hipótesis de que la vas a pegar y en algunos casos vas a fracasar, pues. Sí, más en una situación como la actual, ¿verdad? O sea, la pandemia es un Black Swan, ahí que mencionaste a Nassim Nicolás Taleb, o sea, eso fue un Black Swan que la verdad es que nadie se veía venir, y todo eso trae mucha incertidumbre. Yo le pregunto a nuestros socios, pues a nuestros inversionistas que están viendo como más general el mercado y todo, y tienen más know-how, más intuición. Y la pregunta es, mira, ¿qué tan agresivo deberíamos de ser ahorita? ¿Y qué tanto deberíamos de estar invirtiendo en tales cosas? Porque al final no sabes si el gobierno por X o Y razón decide, bueno, ahorita va a haber una segunda ola, hacemos otro lockdown. Y eso nos para otra vez la economía. Entonces, porque a nosotros, pues al final muchas empresas entraron en crisis
y nuestro mercado es B2B, entonces no estás pensando en implementar una plataforma cuando estás tratando de sobrevivir. Entonces, creo que es de ir jugando a eso, ir leyendo el mercado, viendo, ahí sí que analizando tendencia, vas viendo cómo ha sido el mercado, cómo han sido los casos ahorita, pues van a la baja, va tranquilo, entonces puedes ir como que jugando con eso, ¿verdad? Bueno, tenemos dos preguntas. Primero tenía Sergio la mano levantada, entonces Sergio, puedes activar tu micrófono y hacernos la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias Diego, David y Omar por el foro. La verdad es que estuvo bastante interesante. Yo tengo una pregunta quizás para David, preguntándote sobre las personas que, digamos, tus clientes, se podría decir, las personas que invierten en, en los temas que tocan Knight y Taleb. Se habla bastante, quizás de un poco de forma indirecta, sobre la suerte y cómo eso puede tener cierto efecto en el éxito de algunas personas. ¿Crees que cuando alguien en sus inversiones de Bitcoin tiene un éxito así rotundo, por lo general, digamos como un promedio, una media, es realmente por pura razón, porque hizo un análisis, o quizás se puede dar un poco este escenario en el que ahí sí la suerte puede ser un factor clave? Mira, definitivamente te digo que más de la mitad de toda la gente que está invirtiendo no saben que está invirtiendo. O sea, vivimos en un país que la gente no le gusta leer, no le gusta estudiar, no le gusta investigar. Entonces, por más que vos le digas, mira, aquí están todas las herramientas donde vos puedes consultar, de igual veo después un private message que me dicen, explícame si Bitcoin es verdadero o es falso. Es como, o sea, ahí estaba para que leas, mira, te recomiendo este libro. Y la gente no le gusta leer. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, mucho de lo que vos ves, incluso analizando la historia, en el 2017, cuando Bitcoin subió de $1,000 a $20,000, de $500, realmente de mayo de 2016 al precio más alto en 2020, en la última parte de la inversión, o sea, donde explotó, lo que sucedió era que existía el FOMO, ¿ah? O sea, el fear of missing out, ¿verdad? O sea, de que me enteré que Omar invertía, entonces le está yendo bien, entonces sabes que yo lo voy a meter también. Y después vos te enteraste que yo también le di y Omar, entonces vos también estás invirtiendo sin saber en qué estaba. Yo en el 2017 yo comencé a invertir en cripto, pues comencé cuando un amigo mío de la universidad me dice, mira, invirtamos en Bitcoin y yo, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Es una moneda digital, pero está subiendo un montón. Abrimos una cuenta en Japón, nos tardamos 3 semanas en que llegaron los fondos allá. Y cuando llegaron los fondos, Bitcoin ya valía de 1,500, subió a $3,000. Y yo le dije, mira, eso yo 100%, pues que vamos a estar invirtiendo ahorita, pues. Y después le metimos, y todavía tuvimos ese crecimiento. Sin embargo, esos 3 meses fue suerte. O sea, entramos en el momento apropiado, vimos que nuestra inversión eran, no me acuerdo, eran $10,000, ponete, veíamos nuestra inversión y valía $90,000 en 3 meses. Y entonces decíamos, esto es una locura, pues no vamos a volver millonarios, le decía yo. Pero es suerte, pues, ¿por qué? Porque yo no sabía que era Bitcoin, no sabía que era blockchain, no sabía en qué estaba invirtiendo, simplemente veía una gráfica y decía, esta está buena y la voy a meter en un poquito de plata y explotaba, ¿verdad? Pero tú justo estás en ese momento, pues. Entonces, creo que al final te diría que la mitad de los usuarios que nosotros tenemos alrededor de más de 1 millón de usuarios alrededor del mundo. Creo que la mitad o un poquito más no saben qué están haciendo, pues, ¿verdad? O sea, eh, van como que aprendiendo y por eso es que ponete mucho de nuestros pilares de comunicación es que tenemos que estar educando. Tenemos hasta TikTok, pues, ahora, o sea, con tal de educar, ¿verdad? O sea, y tenemos TikTok, tenemos Abra, tenemos la página web, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos metidos ahí. La gente me pregunta directamente en el grupo cosas, las páginas de internet, o sea, todos lados, con tal de que la gente pueda encontrar la herramienta que más le gusta, pues, y educarse, ¿va? Buenísimo, muchas gracias. Y pues no sé si puedo hacer otra pregunta relacionada. Si es cortito, dale. Sí, sí, corto, para los tres. Y ahora relacionando eso, ¿ustedes creen para los emprendedores puede ser la suerte el motivo de su éxito? Yo no creo.
Yo no creo que sea así. Como te decía, o sea, si no tenés experiencia, lo que va a pasar es que te vas a ir a darte unos encontronazos emprendiendo, perdiendo plata, y al final vas a ir aprendiendo pues de esos errores hasta que logras encontrar una idea de proyecto que va a funcionar, pues, o sea, o a menos que te rodees de una cantidad de mentores que ellos te vayan guiando. Ahí también yo creo que depende cómo definas suerte. Ahí sí que, como dice Pasteur, o como dijo más bien, chance favors the prepared mind, que diga. Si le llamas suerte a estar echando punta, a estar en el lugar correcto, en tener los recursos correctos, en tener el equipo correcto, en encontrar el product market fit correcto, el tomar las decisiones en el momento y en el lugar correcto. Si a todo eso le llamas suerte, sí, pues seguro puedes tener un montón de suerte y ser exitoso. Sí, yo comparto las opiniones que mencionaron ya David y Diego, y creo que también depende de definir no solo qué es suerte, sino qué es éxito, ¿verdad? Sí creo que muchas empresas o cierto tipo de iniciativas han tenido, por ejemplo, cierto éxito económico por suerte, porque digamos, citando un poco el ejemplo que mencionaba David, cuando él invirtió el primero, digamos que ese crecimiento, justo cuando él invirtió y él aprovechó como esa ola, esa curva, ¿verdad? Que iba medio exponencial, pues fue suerte, porque él en ese entonces como tal no tenía el conocimiento, y así creo que hay muchas historias en el mundo de los negocios de personas que tuvieron éxito, pero no saben que fue suerte. Pero yo no considero eso éxito porque por un lado casi nunca es sostenible, en algún momento se acaba como esa entre comillas, suerte, ¿verdad? O más bien lo que se les acaba es el éxito, y ni siquiera supieron qué fue lo que habían hecho bien. Entonces, quizá hicieron todo lo correcto y no sabían por qué. Entonces, por ejemplo, como una de las frases más famosas de Bill Gates, que dice que el éxito es un mal maestro, ¿verdad? Porque casi siempre cuando a uno le sale algo bien, dice, ah, sí, es que hice todo bien, tomé una buena decisión, y es solo cuando nos va mal que tendemos a reflexionar o a ver qué es lo que pasó. Pero yo sí creo de que al final, o sea, hay historias quizá, entre comillas, de resultados positivos que yo no considero que son éxito y que sí pueden ser por suerte, ¿verdad? Entonces, digamos que al final yo creo que un éxito real, creo que no es por suerte, en mi opinión. Gracias. Gracias. Interesante. Tenemos una pregunta más en el chat. Ana Cristina de Paz pregunta a los tres, ¿recomiendan para estudiantes lanzarse a emprender o creen que tiene mayor valor adquirir experiencia dentro de una empresa? Mira, yo si te respondo en mi experiencia y pensando incluso si esta pregunta me la hicieran mis hijos, les diría que vale muchísima la experiencia, pues, ¿verdad? O sea, la universidad, por muy increíble que sea, no nos enseña todo, pues, ¿verdad? O sea, no te va a preparar al 100% para emprender un negocio, incluso para manejar una empresa. Mucho de eso lo vas a ir aprendiendo en la calle, hasta tus relaciones políticas, pues, o sea, ¿cuántos de ustedes tuvieron una clase donde te dijeran cómo relacionarte con tu equipo de trabajo? ¿Cómo lidiar, cómo ser un buen jefe? O sea, esas cosas te las aprendes en la calle, dándote en cuentazo con alguien. Pues yo me recuerdo, estábamos en Pepsi una vez y mi equipo de mi gente, mi departamento, con los que viajamos a un montón de lados, o sea, mi financiero, mi mano derecha, no estaba poniendo atención, vine yo, me quité un zapato y por molestar se lo tiré y le puse, pone atención, hombre. No saben el problema que me causó eso a mí, pues, o sea, alguien pasó, vio eso y me demandó en el comité de ética diciendo que yo tiraba zapatos a la gente, pues, o sea, y me llamaron la atención. Eso nadie me lo iba a enseñar, pues, o sea, me lo enfrenté en la vida, pues, y dije, tengo que comportarme en cualquier lado, pues, o sea, porque así es la vida, pues, ¿verdad? O sea, entonces yo creo en que sí es bien importante tener experiencia, y jugar con el dinero ajeno, si quieres verlo así. O sea, no es lo mismo jugar con tu dinero y perderlo, aquí ir a jugar con el dinero ajeno y perder el del otro, pues. Entonces vas a tener más cuidado cuando sea el tuyo, pues. Yo ahí depende. Mira, Ana Cristina, depende cuál sea tu
tu aversión al riesgo, uno, a mí yo tengo un pensamiento más como, a ver, es más un poco en la línea del estoicismo, y tú puedes ver que a ver, tú puedes hacer un escenario. ¿Qué pasa si tú emprendes ahorita? De 1 a 10, ¿qué tanta satisfacción o qué tanto te va a sumar esa experiencia? Si tienes todo el éxito de 1 a 10, ¿qué tanta satisfacción vas a tener? Por lo general va a ser un 9 o un 10, ¿verdad? Si tú emprendes y pues eso es exitoso. Si te va mal y quiebras o pierdes, pues de 1 a 10, ¿qué tanto te va a afectar en lo negativo? 10 siendo lo peor que te puede pasar, donde ya no te recuperas y donde todo es fatal. Por lo general va a ser un 3 o un 4. Entonces tenés un gap bien alto entre esos dos escenarios. Eso es un gran motivador ya de por sí, de hacer tus cosas y poder emprender por tu cuenta. La otra cosa es, si te va mal, ¿qué tanto te va a costar regresar a tu escenario inicial? Que sería, pues, encontrar algún trabajo. Si te sales de algún trabajo, ¿qué tanto te costaría regresar al mismo trabajo o a un trabajo similar? Ya con toda la experiencia que adquiriste. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que te diría es cuando uno crece, va agarrando más responsabilidades. Entonces, va aumentando, en otras palabras, el costo de oportunidad de emprender. Si tú emprendes ya cuando estás grande y tienes esposa, hijos, etcétera, tienes más responsabilidades, vas a ser más aversa al riesgo. Entonces, si ustedes, pues ahorita cualquiera emprende, creo que ninguno tiene una mayor responsabilidad, ¿verdad? Si están viviendo con los papás, pues nos pagan básicamente todo, estás básicamente libre, que no te va a pasar nada. Entonces, ese costo de oportunidades cada vez es mucho más bajo cuando uno es más joven. Ahora, en mi experiencia, pues yo estuve trabajando en la empresa familiar, veía toda la parte de operaciones, nuevos proyectos, entonces también ya tenía esa experiencia cuando ya decidí emprender por mi cuenta. Es muy, muy valioso encontrar buenas prácticas de las empresas y adquirir esa experiencia, ¿verdad? Así que depende también, algo importantísimo a la hora de emprender es tu conocimiento del mercado y de la industria en la que operas, y poder también, pues, al final generar un equipo, generar ventas y una estrategia alrededor de todo eso. Que puedes ir encontrando personas que te ayuden en eso, pero no vas a emprender, o no es recomendable emprender en algo que no sabes, ni siquiera se tiene esa expertise. Entonces, creo que podrías compensar el expertise de no haber estado en una empresa con el expertise de la industria en la que quieres emprender. Sí, yo pues agregando a las dos respuestas que ya dijeron, creo que ambas son completamente dignas de ser tomadas en cuenta. Yo también soy muy partidario de la experiencia. Creo que es mucho más lo que podemos aprender en, digamos, en la vida que en la teoría, ¿verdad? Pero más que emprender o no emprender, yo, digamos, considero que lo primero es, o sea, lo que debería de guiar una consideración al emprendimiento es si tengo un valor que agregar, ¿verdad? Entonces, creo que de momento está como que también muy de moda, creo que está muy romantizado, digamos, eso es muy romántico, es un ideal, y insisto que es muy noble y a la larga súper positivo y productivo, ¿verdad? El emprender, pero digamos, tantas historias o casos de éxito, incluso de los college dropouts, ¿verdad? Y los billonarios, y Steve Jobs y Zuckerberg, ok, ellos tiraron la toalla de la U, por así decirlo, pero ya tenían algo que estaban creando y tenían el expertise, tenían el conocimiento que ya lo estaban de alguna manera testeando en el mundo real, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena empezar por ahí. Bueno, ¿qué tengo yo para ofrecer? Entonces, en mi caso, digamos, muy similar a los comentarios que han dicho, por ejemplo, también muy similar al de David, yo cuando salí de la universidad creía que sabía mucho, pero ahora veo que realmente yo no tenía sustancia para crear un emprendimiento, para crear una propuesta de valor en el mercado, ¿verdad? Entonces, por supuesto que podría haber puesto una venta o algo sencillo, algo que me hubiera podido generar ganancias, por ejemplo, ¿verdad? Pero como tal, siento que me hacía falta la experiencia. Entonces,
si tengo algo que ofrecer, entonces pues ya, tal vez vale la pena ir evaluando la pregunta, y una vez tengo algo que ofrecer, creo que entonces ahí entra todo lo que decía Diego, ¿verdad? ¿Cuál es mi apetito de riesgo? ¿Cuál es el contexto en el que estoy? ¿Qué elementos tengo para navegar esto? ¿No? ¿Verdad? Y digamos, conectando un poquito todo esto con el tema del foro, ¿verdad? La incertidumbre, y conectándolo tal vez con un concepto de Nassim Taleb, ¿verdad? Que el tercer libro de él, que se llama Antifrágil, es cómo salir más fuerte de algo que nos afecta, o del caos, ¿verdad? Entonces, creo que eso tiene como que tal vez una idea que nos puede servir como para afrontar, ok, si tengo condiciones que me permiten emprender, tengo algo para ofrecer en el mercado, aunque me vaya mal, la idea es buscar cómo salgo fortalecido, ¿verdad? Quizá económicamente hay un escenario donde no salgo ganando, pero luego quizá puedo capitalizar esa experiencia con otro proyecto, con una nueva propuesta de valor, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es quizá al ir teniendo este mindset antifrágil, pues como que todo como que suma, ¿verdad? Es algo que se entiende intelectualmente fácil, vivirlo es otra cosa. O sea, de verdad ya uno fortalecerse a pesar de los golpes no es tan fácil, ¿verdad? Pero creo que por lo menos ya un poco más de motivación a tirarse al agua creyendo que si uno no sale vivo de esa, ya todo se acabó, ¿verdad? Nunca es así, ¿verdad? Entonces, pues, como una reflexión adicional, ¿verdad? A las que ya compartieron. Gracias a los tres por sus respuestas. Y yo creo que lo que decía Diego tiene razón ahí, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el costo de oportunidad que tienen ustedes al costo de oportunidad que tengo yo, pues, o sea, y yo tengo 3 hijos ahora, pues, o sea, imagínense irte a emprender y vas a quebrar y cómo pagas todo lo demás, o sea, todos ustedes viven en su casa, pues, o sea, lo que decía yo, al final, si fracasaste en tu idea por novato, pues lo que le vas a perder probablemente va a ser el dinero de tu papá, pues, que te lo prestó para poner tu negocio, ¿verdad? Creo que con lo que dice Omar es interesante. Si vos tenés una idea que vos considerás de verdad que es una idea que la vas a pegar porque es súper buena, pues puede ser que lo intentes, pues, o sea, al final no tienes nada que perder. O sea, lo que va a pasar es que después de un año, en lugar de darte un año sabático de trabajar, pues vas a regresar a decir, ah, no, tal vez si necesitaba trabajar en algún otro lado, pues, y comenzás a trabajar ahí. Y paralelamente puedes ir siempre pensando. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre pensé así, ¿verdad? O sea, yo dije, voy a aprender en una multinacional, voy a aprender buenas prácticas de otro lugar, voy a capitalizarme y después voy a emprender. Definitivamente me fue arrebasando, pues, porque me aumentaban de salario y me compré un carro nuevo. Me aumentaron atrás del salario y me compré una casa. Entonces, como decía Diego, cada vez uno siente más responsabilidad hasta que yo dije, bueno, 7 años y medio aquí en la Pepsi, suficiente. Es momento de seguir con lo que me había pactado y dije, bueno, hasta aquí, pues, ¿verdad? Y piensen también que hay mucha estigma o mucha, sí, al final estigma por el fracaso, ¿verdad? En Guatemala, o sea, está, ¿qué pasa si fracaso? ¿O qué pasa si no hago esto? Esos, al final, en Guate y en cualquier lado, va a haber gente que quiere hablar. Si a uno le está yendo bien, va a haber gente que quiere que uno quiebre. Eso siempre va a haber gente, o sea, y uno como emprendedor tiene que enfocarse en lo que uno está haciendo, rodearse de la gente que sí suma y echar para adelante, pues, porque no hay de otra. Entonces, no le tengan miedo tampoco a fracasar porque es parte de aprendizaje, ya sea para ese negocio o para otro futuro. Lo que sí es que si van a emprender, solo sepan, así me voy ahora con un quote de Elon Musk, que emprender es como comer vidrio y mirar al abismo. Entonces, hay muy pocos casos en donde todo es como cuento de hadas y como las startups de Silicon Valley. No es nada fácil, pero en lo personal y en mi experiencia vale totalmente la pena. Bueno, posturas muy interesantes, la verdad. Ha sido un foro muy interesante, todo lo que nos han venido a compartir hoy.
Y bueno, los dejo con Regina. Le queríamos agradecer a nuestros invitados, la verdad, su tiempo. Estuvo súper interesante. Creo que nos llevamos bastantes lecciones de cómo podemos aplicar estos conceptos en la vida real y cómo son aplicados. Y seguramente vamos a seguir oyendo de ustedes. Muchos éxitos y No, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema súper interesante. Creo que a mí me habría encantado empezar a aprender o por lo menos ir conceptualizando mucho de todo esto cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Creo que no sino hasta ahora, después de ya ciertas lecturas y algunas experiencias un poco duras, que tuve que ir reflexionando de todo esto, ¿verdad? Entonces yo creo que pues, felicitaciones por la iniciativa, muy buen tema y pues muy agradecido por la invitación, súper emocionante aquí platicar un poquito de estos temas y conocer a otros emprendedores como David y como Diego. Mucho gusto y a todos ustedes, los organizadores también. Muchas gracias. No, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Estuvo, como les decía, súper entretenido. Me divertí muchísimo y yo algo que siempre pienso es que hay que hacer cosas que lo diviertan a uno y qué chilero es poder tener un negocio donde uno se divierta cada día y viva haciendo lo que a uno le apasiona. Pensando un poquito todo lo que les estábamos hablando, o sea, definitivamente por ahí ven, pues, o sea, son súper jóvenes, o sea, algo tal vez que nunca me dijeron a mí cuando yo estaba de estudiante era hacer internships, aunque sea de un mes, 2 meses, probar los sectores, ¿verdad? O sea, salí los veranos a estudiar al extranjero, ahorita no se puede, ¿verdad? Pero el otro año tal vez, y así, pues, o sea, entonces vas a ir conociendo qué te gusta, ¿verdad? O sea, díganle a Diego que les dé un internship ahí en su empresa. La mía también está abierta a eso y así pues, o sea, entonces van viendo qué les va gustando, qué les apasiona y qué otras ideas pueden ir desarrollando para generar valor a esto, ¿verdad? Así que buenísimo, muchas gracias Leonel ahí por la invitación y ahí estamos siempre para servirles y para apoyarles e inviertan en Bitcoin. De mi parte, igual, pues muchísimas gracias por la invitación. Acá les estoy poniendo mi contacto. Si alguien quiere hablarme o si alguien necesita apoyo, pues para eso estamos. O sea, a mí me encanta ayudar en lo que yo pueda. De eso se trata también ser emprendedor, de poder apoyar en el ecosistema. Así que gracias por la invitación a todos, por quedarse y escucharnos. Así que sí, si pueden, pues emprendan, porque si es bien alegre y si no, pues también agarren experiencia. O sea, creo que ningún camino es la respuesta única, sino que cada quien tiene su camino y cada quien tiene su propio journey. Así que el objetivo es ir creciendo, ir aprendiendo y creciendo tanto personal como profesionalmente. Así que, bueno, un gusto compartir con todos ustedes, también con Omar, con David y pues ya por la organización a Leo y Regina. Así que gracias. Bueno, y antes de que nos desconectemos, solo vamos a tomar una foto. Entonces ahí su mejor sonrisa para la foto. Dale. En 3, 2, 1. Ahí estamos. Perfecto. De nuevo, muchas gracias. Ha sido un gustazo tenerlos hoy en el foro. Esperamos igual estar en contacto en el futuro ahí. Y espero les haya gustado. Listo. Chao. Súper bien, gracias. Chao a todos.